Agradecemos la presencia por este medio a todas las personas que se han conectado al sitio web de la Cámara de Comercio para nuevamente tener una oportunidad de poder conversar un tópico de la reforma tributaria de la última ley de modernización que estableció la ley 21.210, que fue publicada el 24 de febrero del año 2020, ¿ya? En esta ocasión, bueno, estará nuestro presidente del Comité Tributario de la Cámara, don Adolfo Sepúlveda, quien dictará esta charla, y también nos acompañará don Hernán Verdugo, que es miembro también de la Cámara, del Comité Tributario de la Cámara. Así que, y yo, bueno, yo soy Mario Cayupán y aquí estaremos acompañando a don Adolfo Sepúlveda para, obviamente, responder todas las preguntas que ustedes pueden hacer a través del chat. Ustedes, por favor, formulen vuestras preguntas. Nosotros aquí vamos a estar apoyando a don Adolfo para los efectos de que ustedes queden muy satisfechos con todas las dudas que tengan. Y, bueno, seguramente van a quedar otras porque, evidentemente, el Servicio de Impuestos Internos aún no ha sacado las instrucciones ni tampoco ha publicado la circular en consulta. Por tanto, creemos que esta norma y charla que va a dictar don Adolfo corresponde a nuestra interpretación como Cámara de Comercio de Santiago. Bueno, que tengamos una buena jornada hoy. Estimado Adolfo, adelante. Gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Bien, buenos días a todos. Intentaremos entonces en esta charla, en este seminario, taller, poderlos informar lo más posible, ¿cierto?, de qué significan toda esta situación de la reforma tributaria de febrero de este año, ¿ya? Los temas que tenemos para esta charla son los regímenes tributarios, ¿cierto? Ahí puse al 30, del 9 al 20, ya vamos a ver por qué. Vamos a ver el empalme del artículo 14A antiguo, al 31 de diciembre pasado, con respecto al 14A actual. El empalme del 14B, ¿cierto?, el semi-integrado al 14A, que ahora es el semi-integrado, ¿ya? Referencia del 14B, vamos a ver por qué. Enajenación de derechos sociales y acciones, el artículo 14T, letra A, al 31 de diciembre del 2019, que es lo que pasa ahora, ¿ya? El fondo de utilidades reinvertidas, ahí puse invertidas, que es el FUR, ¿ya? Cálculo del PPM para el 2020, que ya está rigiendo, ¿ya? Eso básicamente son los temas, los juicios tributarios pendientes, que ahí hay algo muy interesante, ¿ya? Distribuciones y retiros desproporcionados, ¿ya? Los fondos de inversiones privados, que hay que tener cuidado, si no se nos transforman en una especie de sociedad anónima, ¿ya? Y la patente municipal, que se refiere básicamente a las sociedades de inversión, lo cual ha tenido bastante profusión en el pasado, ¿ya? Entonces, partamos, ¿ya?, con el artículo 9 de esta ley, ¿ya?, que ahí se nos señala básicamente que los contribuyentes que el 31 de diciembre del año 19 estaban acogidos naturalmente al artículo 14A o 14B de la ley sobre impuesto a la renta, ¿cierto?, se entienden de pleno derecho acogidos a partir de 1 de enero de este año al artículo 14A de la ley de la renta, que corresponde al régimen semi-integrado. O sea, desde ese punto de vista, ¿cierto?, teníamos el 14A que era atribuido y el 14B que era semi-integrado, ahora se refunden en uno solo, ¿cierto?, que el 14A, y que en definitiva es un sistema semi-integrado, ¿ya? Salvo que estos contribuyentes de alguna u otra manera cumplan los requisitos del régimen ProPyme, del artículo 14D número 3, que se acogen naturalmente de pleno derecho, ¿ya? Pero también tienen la opción de poder tributar conforme al régimen de transparencia tributaria, el artículo 14D número 8, ¿ya? Básicamente esto que corresponde a los regímenes ProPyme, ¿cierto?, tanto en el 14D número 3 como en el número 8, ¿cierto? Les recuerdo el taller pasado, ¿cierto?, que profusamente se refirió Mario Cayupán, ¿cierto?, sobre estos temas, ¿ya? Así que de alguna manera
ya vamos a recordar que pueden ver en nuestra página de la Cámara, ¿cierto?, la presentación que hizo Mario sobre estos puntos. ¿Ya? Este artículo 9 transitorio, ya hay una resolución número 82 del Servicio de Impuesto Interno del 17 de julio, ¿cómo se llama?, del mes pasado, ¿ya?, que se refiere básicamente, ¿cierto?, a cómo yo puedo estar en uno u otro sistema, ¿ya? Porque Impuesto Interno en esta resolución dice, mire, el 25, o sea, el día siguiente de la publicación de la ley, ya el servicio clasificó a los contribuyentes en los distintos regímenes tributarios, que son básicamente, diga, ¿cierto?, el 14A, semi-integrado, ¿ya?, el 14D, número 3, régimen PYME general, y el 14D, número 8, de transparencia tributaria. Entonces, Impuestos Internos los clasificó en alguno de esos regímenes, ¿ya? Pero en esta resolución, Impuesto Interno advierte, ¿cierto?, que aquí hay una responsabilidad evidente del contribuyente para verificar que esté correctamente clasificado. O sea, no basta, ¿ya?, con pensar que la clasificación que hizo Impuesto Interno, ¿cierto?, es la correcta, porque esa clasificación de alguna otra manera está en relación a los antecedentes con que Impuesto Interno contaba, ¿cierto?, a dicha fecha. Así que es nuestra responsabilidad como contribuyente verificar si estamos o no, ya bien, ¿cómo se llama?, clasificados, ¿ya? De ese punto de vista, ya la ley fijó como plazo hasta el 30 de abril del año 2020, ¿ya? Pero el decreto 420 de Hacienda de este año, ¿cierto?, amplió el plazo hasta el 31 de julio de este año, plazo que ya está cumplido. Pero este decreto que estamos señalando, ¿cierto?, en la suma, el 1156, que se publicó el 7 de agosto, ¿cierto?, de este año, prorrogó el plazo hasta el 30 de septiembre del 2020. Así que todavía tenemos plazo para verificar, ¿cierto?, si estamos en uno u otro sistema y si tenemos que corregir, digamos, esa situación. O sea, basta irse a la página de Impuestos Internos para, ¿cierto?, con el root y nuestra clave correspondiente para verificar todos estos antecedentes, lo cual es muy conveniente efectuar. Pasemos a otra situación. Artículo 10º transitorio. ¿A qué se refiere este artículo 10º transitorio? Que todos aquellos contribuyentes que están en el artículo 14A hasta el 31 de diciembre del año 2019 pasan entonces al artículo 14A a contar del 1 de enero de este año, ¿ya? O sea, ¿eso qué significa? Que estábamos en renta atribuida y ahora pasamos a un 14A que es semi-integrado, ¿ya? Así que ahí tenemos entonces algunas problemáticas con respecto a esto, ¿ya? En este artículo básicamente está diciendo, mire, todas las cantidades que teníamos de alguna u otra manera en los registros al 31 de diciembre del año 19, ¿ya?, los registros obviamente del atribuido, ¿ya?, van a corresponder a los saldos iniciales al 1 de enero del año 20, ¿cierto? ¿Ya? Y me señala la forma en que yo tengo que considerar para partir con estos saldos iniciales, ¿ya? Aquí hay cosas interesantes que tenemos que conversar. Registro RAP, ¿cierto? Eran las rentas atribuidas propias, ¿cierto? Entonces, ese saldo al 31 de diciembre del año 19, ¿ya?, pasa al registro REX como saldo inicial al 1 de enero del año 20, ¿ya? Pero vamos a tener que anotarlas como rentas con tributación cumplida, ¿ya? Pero yo ahí estoy advirtiendo que independientemente que este registro, ¿cierto?, tiene las rentas con la atribución cumplida, ya tenemos que tener cuidado en lo siguiente, porque la ley aquí me dice, mire, deben ser imputadas en primer lugar para efecto de los retiros, remesas o distribuciones. O sea, es lo primero que entonces tenemos que entregarle, ¿cierto?, a nuestros socios, accionistas, ¿cierto?, o el empresario individual cuando haga el retiro correspondiente. O sea, de esa manera tiene una propia preponderancia, ¿cierto?, que es en primer lugar. Por lo tanto, al anotarla en esta columna, llamamos así, del registro REX con tributación cumplida, yo creo que vamos a tener que, por cultura, abrir a lo mejor una columna más para poder controlar bien, ¿cierto?, este RAP que viene del ejercicio pasado, ¿ya? Aquí hay un punto bastante importante, interesante a tener en cuenta, ¿cierto?, quienes pasan del 14A atribuido al 14A actual,
semi-integrado. ¿Ya? Y por eso aclara ahí la ley al final, mire, esto que está en primer lugar es sin considerar el orden de imputación que señala el artículo 14A número 4 con respecto, ¿cierto?, a cómo se tienen que imputar los retiros, distribuciones o remesas correspondientes. El saldo inicial del REX, o sea, el REX que teníamos el 31 de diciembre del 19, pasa como saldo inicial al 1 de enero del año 20. O sea, ahí no deberíamos tener problema, excepto, ¿cierto?, tenemos que tener presente lo que ya indicamos con respecto al RAP, ¿cierto?, que está en la transparencia anterior, ¿cierto?, que tiene tributación cumplida, pero el orden, ¿cierto?, sabemos que tenemos que imputarlo derechamente a ese RAP en la medida que tengamos, naturalmente, este tipo de rentas aún no entregadas. El registro de DAN, ¿cierto?, que es la diferencia entre la depreciación normal y la depreciación acelerada, ¿cierto? También el saldo, ¿cierto?, al 31 de diciembre, perdón, ahí debería ser 19, ya lo vamos a arreglar, pasa como saldo inicial al 1 de enero del año 20. ¿Ya? Aquí deberíamos tener presente que esta diferencia de depreciación normal y acelerada debe controlarse, obviamente, bien por bien. ¿Ya? No nos queda otra alternativa en esa parte. ¿Ya? Y aquí hay algo interesante, digamos, ¿ya? Porque arreglón seguido, ¿ya?, en este artículo transitorio, ¿ya?, que estamos diciendo que son contribuyentes que están en el régimen 14A antiguo, renta atribuida, pasan a un régimen 14A que es semi-integrado, ¿ya?, y que tenemos que hacer en esta etapa al 1 de enero de este año, o sea, con valores al 1 de enero de este año, que en definitiva son del 31 de diciembre del año anterior, ¿cierto?, en que tenemos que tener un registro RAI. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, debemos determinar un RAI al 1 de enero del año 20. O sea, al 1 de enero de este año. ¿Ya? Tenemos que determinar un RAI. ¿Ya? O sea, vamos a tener entonces un registro RAI inicial. ¿Ya? Y ese registro RAI inicial, ¿ya?, dice la ley en este artículo, como está señalando, deben considerarse con los saldos al 31 de diciembre del 19, con respecto, naturalmente, al balance correspondiente. Y para eso, entonces, dice, mire, usted debe determinar una diferencia positiva, ¿ya?, que la vamos a determinar de una determinada forma. ¿Ya? ¿Cómo determinamos esa diferencia positiva? ¿Ya? Dice la diferencia positiva entre el valor positivo, que está en el artículo 10º transitorio número 3 de la letra A, ¿ya?, y el saldo positivo de las sumas del artículo 10º transitorio número 3 de la letra B. ¿Ya? Entonces ahí me señala cuáles son los componentes que yo tengo que tener para calcular este RAI, ¿ya?, cómo determino esta diferencia positiva. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo, mire, tenemos una primera sumatoria. ¿Ya? La primera sumatoria es el valor positivo del capital propio tributario al 31 de diciembre del año 19, más el valor negativo del REX al 31 de diciembre del 19, en la medida que obviamente tenga un valor negativo del REX. ¿Ya? Si el resultado de estas sumas es negativo, se debe considerar como valor 0. ¿Ya? Y la segunda sumatoria, el saldo positivo de la suma anotada en los registros RAP y REX al 31 de diciembre del 19, ¿ya?, más el capital propio aportado efectivamente a la empresa, ¿cierto?, considerando naturalmente sus aumentos y disminuciones, ¿ya?, debidamente reajustados, ¿ya?, y el registro FUR forma parte del capital aportado, ¿ya? Esto es una aclaración bien interesante, digamos. Entonces, si yo por alguna circunstancia tengo capital, ¿cierto?, que está en relación a utilidades, ¿cierto?, reinvertidas, eso forma parte naturalmente del capital. ¿Ya? No tengo por qué excluirlo. Entonces, esta manera, ¿cierto?, es la forma que vamos a determinar el RAI como valor inicial al 1 de enero de este año. Registro SAC. ¿Ya? ¿Qué pasa con el registro SAC que traíamos? ¿Cierto? El saldo
inicial dice acumulado el 1 de enero de este año, se compondrá de la siguiente manera. Créditos sin derecho a devolución, créditos naturalmente con derecho a devolución, ¿ya? Y créditos contra impuestos finales. ¿Ya? Veamos cuál es el comportamiento de este SAC en función naturalmente de esta situación. ¿Ya? Dice, y en caso de resultar un excedente al momento de su imputación al impuesto global complementario. ¿Ya? Créditos sin derecho a devolución. Entonces es el saldo del SAC por impuesto naturalmente de primera categoría, acumulado al 31 de diciembre del año 2016, sin la obligación de restitución. O sea, ¿qué significa eso básicamente? Es el FUT acumulado, ¿cierto? Antiguo, llamémoslo así, ¿ya? Que tuvimos hasta el 31 de diciembre del año 16. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que ese es sin obligación de restitución. ¿Ya? Y el saldo del SAC por impuesto de primera categoría generado a contar del 1 de enero del año 17, que es producto de la reforma tributaria pasada. ¿Ya? Y el saldo SAC disponible contra los impuestos finales acumulados también hasta el 30 de diciembre del año 16 de los artículos 41A y 41C, que básicamente, ¿cierto?, esto es parte de los créditos que tenemos con países con convenios de doble tributación, ¿cierto? Recuerden que cuando tenemos inversiones en países con convenios de doble tributación, los impuestos pagados en esos países los podemos utilizar básicamente contra nuestros impuestos, primero contra el impuesto de la primera categoría, y si nos queda un saldo, dependiendo de los valores involucrados, ¿cierto? Eso se va contra impuestos finales. A eso nos estamos refiriendo, ¿cierto? Al artículo 41A y el artículo 41C de la Ley de Impuesto a la Renta vigente en aquellas oportunidades, ya que este artículo 41A y 41C, ¿cierto?, han sufrido cambios también producto de estas reformas tributarias. Después tenemos los créditos con derecho a devolución. ¿Ya? El saldo exacto también por impuesto de primera categoría, acumulado hasta el 31 de diciembre del 16, sin la obligación de restitución. Recuerden que ahí no teníamos el problema, ¿cierto?, de restituir el 35% que está en el sistema semi-integrado. También el saldo SAC por impuesto de primera categoría generado a contar del 1 de enero del año 17, o sea, es muy similar al anterior, pero ¿cierto?, el otro era sin devolución, ¿cierto? Y este es con derecho a devolución. ¿Ya? Y también ya que está en esa situación. ¿Ya? Aquí este artículo de repente me señala otros créditos. Me dice, mire, formarán parte del saldo inicial de créditos con o sin derecho de devolución según corresponda, ¿cierto? Aquellos créditos, dice, establecidos por la Ley de Impuesto a la Renta u otras leyes, ¿ya?, que sean imputables a los impuestos finales. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que empezar a mirar exactamente hacia dónde vamos a figurar con respecto a ese tipo de crédito, pero uno de los que yo advierto ahí está relacionado, por ejemplo, con las zonas extremas, con las zonas francas. ¿Ya? Así que ahí vamos a tener que hacer un listado en algún momento de cuáles son estos créditos o estos otros créditos que está señalando este artículo transitorio. ¿Ya? Eso con respecto entonces a quienes estaban en el sistema 14A renta atribuida y que obligatoriamente pasan al 14A, pero ahora como régimen semi-integrado. Pasemos ahora al artículo 11º transitorio. ¿Ya? Estos son contribuyentes que al 31 de diciembre del año 19, del año recién pasado, estaban sujetos al 14B semi-integrado y que a contar de este 1 de enero pasaron al 14A, que también es semi-integrado. Aquí habría una continuidad del sistema. ¿Ya? Entonces, naturalmente, mantienen los registros y el control de las cantidades vigentes al 31 de diciembre del 19, que conforman naturalmente los saldos iniciales al 1 de enero de este año. ¿Ya? Registro RAI, obviamente es el saldo inicial, corresponderá a la diferencia positiva que se tiene al término del año comercial 19. O sea, aquí hay algo interesante. De alguna manera me está diciendo, oiga, no es, por así decirlo, el saldo
de RAI que usted calculó el 31 de diciembre del 19. ¿Ya? Va a tener que determinar ¿ya? Pero esa determinación naturalmente es con respecto al año comercial 19. ¿Ya? Y también me hace una primera y una segunda sumatoria. ¿Ya? La pregunta será exactamente el mismo RAI que teníamos hasta el 31 de diciembre del 19. Miremoslo. Es la sumatoria del valor positivo del capital propio tributario el 31 de diciembre del 19 más el valor negativo del REX. ¿Ya? O sea, esto es, si lo miramos exactamente igual que lo que dijimos para, ¿cierto?, la situación anterior, ¿ya? Si el resultado de esta suma es negativo, se debe considerar como valor 0. Ahí sería igual. Y la segunda sumatoria, el valor positivo de las cantidades anotadas en el registro REX al 31 de diciembre del año 19, ¿cierto? Y más el capital aportado efectivamente a la empresa, con sus aumentos, disminuciones, todo eso debidamente reajustado por la variación del índice de precio al consumidor. Y si tenemos capital que de alguna manera está relacionado con utilidades reinvertidas, eso forma parte, obviamente, de ese capital. O sea, ahí no veo yo una diferencia entre en quienes estaban en el 14A y que pasaron a 14A, con respecto a estos que eran 14B y que ahora son 14A. El registro de DAN es exactamente el saldo que teníamos. Ahí hay otro error que estoy viendo, que es 30 de diciembre del 19, pasan como saldo inicial al 1 de enero del año. ¿Ya? Y hay que tener presente lo que ya dijimos anteriormente, que diferencia entre operación normal y acelerada tenemos que controlarla de alguna otra manera, bien por bien. ¿Ya? El registro REX, miren, ahí uno revisa y revisa estas cosas, pero igual se van pasando ciertos errores. Ya los vamos a corregir, ¿cierto? Porque esta presentación, como siempre, la vamos a poner en nuestra página de la Cámara. ¿Ya? Entonces el saldo al 30 de diciembre del 19 pasa como saldo inicial al 1 de enero del año 20. ¿Ya? Se mantiene la misma calificación de las rentas que estaban registradas al 30 de diciembre del año 19. O sea, ahí no hay cambio. ¿Ya? El registro SAT, el saldo inicial al 1 de enero del 20 se compondrá muy similar, con créditos de derecho de devolución, ¿cierto? Con derecho de sin y con derecho de devolución, y los créditos contra impuestos finales. ¿Ya? Créditos sin derecho de devolución, ¿ya? Saldo acumulado en el fondo del FUT que tenemos el 31 de diciembre del 16 en la obligación de restitución, ¿ya? Y los con la obligación de restitución que parten a contar del 1 de enero del 17, producto de la reforma tributaria pasada, ¿ya? Y el saldo de los créditos para impuestos finales en la misma situación que comentamos anteriormente, que corresponde, ¿cierto?, al exceso de crédito que no podemos imputar a la primera categoría y que pasan, ¿cierto?, a los impuestos finales que tenemos derecho a su recuperación. ¿No? Créditos con derecho de devolución, el SAC, saldo acumulado de crédito por impuesto de primera categoría, con derecho de devolución, acumulado hasta el 31 del 12 del 16 en la obligación de restitución, ¿cierto? Los otros con a contar del 1 en el 17, o sea, muy similar a lo que ya hablamos con respecto, ¿cierto?, al 14A a 14A. Estos son 14B a 14A. ¿Ya? Saco la obligación de restitución, ya esto es interesante tenerlo presente, ¿cierto? Que si bien es cierto que la ley me dice, mira, hay que restituir un 35%, esto no aplica para los países con los que Chile naturalmente mantiene un convenio de asociación vigente de doble tributación internacional. Recordemos que tenemos sobre 35 convenios, ¿cierto?, con distintos países y todos más o menos firmados, ¿cierto?, en el marco de las disposiciones OCDE y algunos con algunas interferencias de Naciones Unidas. Hay algo también importante que no aplica esta disposición para países con los que Chile suscribió un convenio de doble tributación hasta el 31 de diciembre del año 19, pero que no está vigente. ¿Ya? Ya, a pesar de que el convenio no está vigente, se va a tener, ¿cierto?, la alternativa de poder
utilizar el crédito 100%, ¿cierto?, con estos países cuando estamos remesando utilidades al exterior, o sea, no hay que restituir, ¿cierto?, pero solo hasta el 31 de diciembre del año 26. Esto está en el artículo 44 transitorio de la ley que estamos comentando, ¿ya? El único país que yo veo ahí que está en esta situación es Estados Unidos, ¿ya? Es un convenio que lleva muchos años suscrito, pero que no se ha podido, ¿cierto?, llevar a la práctica porque nuestros países, o sea, tanto Estados Unidos como Chile, ¿cierto?, no han ratificado a través de los mecanismos, ¿cierto?, correspondientes el convenio que suscribieron en su oportunidad, ¿ya? SAC a contar del 1 de enero del año 20, aquí hay algo interesante en este artículo transitorio, que se sujeta a la obligación de restitución, se imputará a continuación de aquel que no está sujeto a dicha obligación. O sea, aquí me está poniendo básicamente, ¿cierto?, un orden, ¿ya? Otros créditos, ya sea con o sin derecho a devolución, créditos establecidos por la ley de la renta y otras leyes que sean imputables a impuestos finales, ¿ya? En algún momento vamos a hacer un listado de cuáles son los créditos que están obviamente en esta situación, ¿ya? Exact en el orden de imputación, respecto, dice, los retiros, remesas, distribuciones a contar del primero del año 20, ¿cierto?, respecto a los impuestos finales, ¿ya? El orden de imputación exact generado a contar del 1 de enero del 17, ¿ya?, y el SAC acumulado al 31 del 12 del 16. O sea, primero parto con los de la reforma pasada, ¿ya?, y después con respecto, ¿cierto?, a los saldos que vienen de alguna u otra manera relacionados con el FUT, ¿ya? Primero con derecho a devolución y después los que no tienen derecho a hacerlo. Ahí tenemos básicamente entonces las reglas de los cambios o el empalme en relación a los que eran 14A atribuidos, pasaron ahora a 14A semi-integrado, y los que eran 14B semi-integrado, ¿cierto?, que siguen semi-integrados, pero que las disposiciones ahora están en el artículo 14, letra A, ¿ya? El artículo 12º transitorio, ¿cierto?, de la ley que estamos tratando de comentar, ¿ya? Aquí me dice, mire, toda referencia que las leyes hagan a la letra B, el artículo 14, la ley de la renta vigente al 31 de diciembre del año 19, o sea, al semi-integrado, se entenderán efectuadas la letra A del artículo 14, que está vigente a contar del 1 de enero del año 20. ¿Ya? Esta es una norma básicamente ya para dejar constancia que de repente podrían haber en algunas otras leyes, ¿cierto?, ¿ya?, referencia, ¿cierto?, a la letra B del artículo 14, vigente a contar del 31 de diciembre del 19, que por alguna manera, ¿cierto?, esta ley no modificó, no se preocupó. Entonces con esto salvan, que es lo que se está refiriendo básicamente ahora a la letra A de este artículo 14, vigente a contar del 1 de enero de este año. Una regla buena mirada a ese punto. Pasemos a otro artículo, el 13º transitorio, ¿ya? Este se refiere básicamente a la enajenación de derechos sociales o acciones de empresas que están acogidas a la renta atribuida hasta el 31 de diciembre del 19. ¿Ya? Y si estas empresas que ahora están pasando naturalmente al semi-integrado y traen un RAP, ¿ya?, ese RAP tiene incidencia en la determinación de la enajenación de estos derechos sociales o acciones. ¿Por qué? Porque aquí la ley claramente me dice, mire, se puede rebajar del mayor valor, ¿ya?, que se va a determinar producto de los derechos sociales o las acciones en función del precio de venta versus su costo tributario. Esto se puede rebajar de ese mayor valor o de esa utilidad tributaria. Curiosamente aquí la ley siempre ha hablado de mayor valor, nunca ha hablado de utilidad tributaria, ¿ya?, pero en el fondo es una utilidad tributaria. De esa utilidad tributaria yo puedo rebajar ese valor del RAP, ¿cierto?, que está incorporado en el REC, ahora al 1 de enero del año 20, ¿ya? Siempre dice que dicho RAP haya soportado efectivamente los impuestos finales, o sea, que vaya a tener que soportar naturalmente los impuestos finales, ¿ya? Esto es algo interesante, porque yo puedo
En el fondo determino la utilidad tributaria, y de esa utilidad tributaria rebajo el RAP, ¿ya? Obviamente en la proporción que me corresponde a mí en los derechos sociales o acciones que estoy enajenando, que estoy vendiendo, ¿ya? Pero eso no me puede llevar a determinar una pérdida, ¿cierto?, en la enajenación. O sea, en otras palabras, si la proporción de mi RAP, ¿cierto?, es superior a la utilidad tributaria que yo estoy determinando, en definitiva, en esta enajenación de derechos o acciones, ¿cierto?, ¿ya? Eso no me puede llevar a una pérdida tributaria. O sea, de ese punto de vista, digamos, pierdo esa diferencia, ¿ya? Y aquí está entregado a una resolución del servicio, ¿ya?, en cómo la empresa debe informar esta situación, ¿ya? Así que ahí estamos esperando, tal como decía Mario en algún momento, ¿ya?, con respecto a estos nuevos regímenes, ¿ya?, en especial el 14A, esto porque ya sabemos que el 14D, PYME sí, sacó instrucciones, hay una circular bastante profusa sobre el punto, ¿ya?, en la cual Mario comentó en el taller pasado, ¿ya? Pero con respecto al 14A no tenemos absolutamente nada todavía, ¿ya? Y aquí estamos viendo que hay una resolución que se debe emitir por impuestos internos para los efectos de ver cómo vamos a tener que informar, ¿cierto?, esta situación del RAP en los contribuyentes que están involucrados, ¿ya? Pasemos a otro artículo, el 14º transitorio, ¿ya? Este artículo se refiere a los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre del año 19 tributaran conforme al artículo 14.3 letra A de la Ley de la Renta. Aquí vamos a hacer una referencia básicamente porque, les vuelvo a insistir, ¿cierto?, Mario Cayupán, ¿cierto?, en el taller tributario pasado, del mes pasado, habló y se refirió profusamente, ¿cierto?, a toda esta situación de las pymes en sus dos regímenes correspondientes y las normas transitorias, ¿cierto? Así que yo los invito a mirar y analizar y acordarse de todo lo que nos dijo Mario con respecto, ¿cierto?, a este tipo de control. Entonces las empresas que acogían el 14T, ya, y que cumplan con las condiciones para acogerse al número 8, la letra D del actual artículo 14, ¿cierto?, a partir del 1 de enero de este año se entienden acogidas al régimen, dice la Ley de Transparencia Tributaria, ya, al número 8, ¿cierto? Y deben mantener, dice, sus registros, ¿cierto? Básicamente, ¿cuáles son sus registros? El libro de compra y el libro de caja, ¿no? Esos son los registros, ¿no? Se mantiene, ¿no? La opción de las empresas hasta el 31 de diciembre del 19 estaban acogidas al 14T de la letra A, ¿ya? Pueden acogerse al 14D número 3 o acogerse al 14 letra A. O sea, en otras palabras, yo me puedo salir obviamente del sistema, eso es lo que habló Mario en su oportunidad. El plazo hasta el 30 de septiembre de este año, como ya habíamos indicado en su oportunidad, ¿ya? Como digo, vean toda la presentación que hizo Mario, ¿cierto?, sobre estos sistemas del PIB. Muy interesante. Pasemos al artículo 16º transitorio, que es el FUR, que se refiere básicamente al fondo de utilidades reinvertidas, ¿ya?, en aportes de capital, en sociedades de personas, ¿ya?, y este registro partió el 1 de enero del año 2015, producto de la reforma tributaria pasada, ¿ya?, recordando quiénes son sociedades de personas. Recuerden que las sociedades de personas están definidas o conceptualizadas en la propia Ley de la Renta, ¿ya? Entonces me dice, las sociedades de personas son todas las sociedades excepto las anónimas. Pero también hay que decir ahí, excepto las sociedades por acciones, ¿ya? Porque las sociedades por acciones se tratan desde el punto de vista tributario exactamente igual que las sociedades anónimas. Eso está en el artículo 2 de la Ley de la Renta en sus números correspondientes, ¿no? Las sociedades anónimas abiertas, este asunto de las utilidades reinvertidas, ¿cierto?, partió a contar del 1
de mayo del año 1998. ¿Ya? Y con respecto a la sociedad anónima cerrada, partió el 19 de junio del año 2001. Si bien es cierto que el registro FUR parte básicamente el 1 de enero del año 2015, producto de la reforma pasada, también involucró a estos contribuyentes de sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas, ¿cierto?, que ya venían con el problema de las utilidades reinvertidas, ¿cierto?, a contar desde las fechas que están ahí indicadas. Por lo tanto, de alguna u otra manera hubo que hacer ya este registro hacia atrás, ¿ya? Porque hay que controlar, ¿cierto?, socio por socio, y en el caso de la sociedad anónima, accionista por accionista, que reinvirtió utilidades ya en este tipo de empresa, y por consiguiente esas utilidades están pendientes de tributación. Recuerden eso, esas utilidades están pendientes de tributación y en algún momento van a tener que tributar, básicamente cuando se enajenen, ¿cierto?, se vendan estos derechos, estas acciones, en los casos de término de giro, en los casos de devolución de capital, y en otros que vamos a comentar que Mario también lo puso en el taller pasado como una advertencia muy, muy importante para las pymes. ¿Ya? Ahora yo aquí me hago una pregunta. ¿Hay otras personas jurídicas o sociedades que deben llevar también este registro? Piensen un poquito, ¿habrá otras? ¿Qué pasa con las empresas individuales de responsabilidad limitada, que fueron creadas por esta ley, la 19.857, ¿ya?, publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero del año 2003? Esto no es una sociedad, esto es una persona jurídica, pero, ¿ya?, que del punto de vista de las disposiciones legales y tributarias, ¿cierto?, que está en la propia ley 19.857, se dice que son sociedades comerciales de responsabilidad limitada. ¿Ya? O sea, deben aplicar las mismas disposiciones legales y tributarias que se aplican a las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, que están en el artículo 18 de esta ley. Por consiguiente, mirado desde ese punto de vista, ¿ya?, este tipo de empresas, si el empresario aportó cierta utilidad reinvertida, también tiene que tener el registro FUR. ¿Ya? Y las sociedades por acciones, que fueron creadas por la ley 20.190, el Diario Oficial del 5 de junio del año 2007, ¿ya? Esta ley agregó los artículos 424 al 446 en el Código de Comercio. O sea, hoy día, ¿cierto?, la constitución de este tipo de sociedades por acciones se rigen por esos artículos del Código de Comercio, o sea, se rigen directamente por el Código de Comercio. ¿Ya? Y en el artículo segundo, número 6, inciso segundo, la ley de la renta, dice que para todos los efectos de la ley de impuesto a la renta se consideran como sociedades anónimas. Por lo tanto, también tienen que cumplir con el registro FUR en el caso que estos accionistas de este tipo de sociedades hayan llevado utilidades, ¿cierto?, reinvertidas a este tipo de sociedades. ¿Cómo es la tributación del FUR? ¿Ya? En la enajenación de los derechos sociales o de las acciones correspondientes, ahí se me materializa en definitiva, ¿cierto?, la utilidad reinvertida, y por lo tanto esa utilidad reinvertida, dependiendo de la calidad del contribuyente, naturalmente es una persona natural con domicilio o residencia en Chile, global complementario, ¿cierto?, o impuesto adicional si está domiciliado residente en el extranjero. ¿Ya? En las devoluciones de capitales totales o parciales de capital también se materializa entonces ya el FUR. Y cuando estamos hablando de devoluciones de este tipo de situaciones, ¿cierto?, es lo primero que yo tengo que echar mano con respecto al socio accionista que está recibiendo una devolución de capital. Es decir, señor, usted aquí materializó la utilidad que había reinvertido y por lo tanto tendrá que asumir su impuesto global o su impuesto adicional. ¿No? En los casos de término de giro pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Se materializa entonces ya esa utilidad reinvertida que tenía pendiente su tributación. ¿Ya? Y aquí es lo que advirtió Mario en su oportunidad. La ley dice, esto lo copié exactamente textual de la ley, porque me dice, mire,
al momento de optar por un régimen de tributación que no esté obligado a mantener los registros, las rentas pendientes de tributación, se le materializa entonces ya el FUR que había reinvertido, ¿ya? Las utilidades que había reinvertido, ¿ya? Y esto es lo que advirtió muy bien Mario en el taller pasado, ¿cierto? En función de la PYME, ¿cierto? La PYME que estaba, de alguna manera, se acogía al número 8 de la letra D del artículo 14, ¿cierto? Aquí hay una situación que tiene que considerar, ¿cierto? Para ver si se va a acoger o no a ese régimen tributario. Hay que evaluarlo, ¿ya? Y obviamente, como habíamos advertido ya, lo que se graba es con los impuestos finales, global o el impuesto adicional, ¿ya? El registro FUR debe especificar el socio accionista que efectuó el aporte o adquirió las acciones correspondientes, ¿ya? La oportunidad en que eso se realizó, o sea, la fecha correspondiente, el tipo de utilidad de que se trata, porque recuerden que la reinversión podría ser utilidades que sí, y aquí esto es interesante, ¿ya? Si no es cierto que la ley está advirtiendo, mire, esto está afecto a los impuestos finales, pero hay que saber cuál es el tipo de utilidad, porque yo puedo haber reinvertido utilidades que sí tributan, pero a lo mejor tengo utilidades que estaban exentas, ¿cierto? ¿Ya? Y desde ese punto de vista no tienen por qué gravarse. Hay que tener cuidado con la exenta, porque cuando esa exenta por alguna manera llegan, ¿cierto?, a un contribuyente afecto al impuesto adicional, esa exención no es válida, la exención es solamente para el complementario. Y podríamos tener utilidades reinvertidas que sean no rentas, ¿ya? Entonces es importante tener claridad del tipo de utilidad de que se trata, y eso debería estar reflejado en este registro, ¿ya? Y si son utilidades tributarias, el crédito por impuesto de primera categoría, naturalmente, que les corresponda, ¿ya? Hay algo súper interesante con respecto a este FUR en función de las reorganizaciones empresariales, ¿ya? En la división de sociedades, ¿ya? Y en la fusión de sociedades, ¿ya? Y también la ley hace una distinción aquí, cuando se reúne el total de los derechos a acciones en manos de una misma persona, ¿cierto? El 100%, se considera una especie de fusión para esto. Veamos qué pasa con el FUR en la división de sociedades. Se debe aplicar, dice el artículo 14, letra C, vigente a contar del 1 de enero del año 2020. ¿Ya? Aquí hay algo también súper importante, interesante, que tenemos que tener en cuenta, porque el FUR se debe asignar en proporción al capital propio tributario, ¿ya? Pero esto es una novedad. Me dice, mire, usted también puede elegir, tengo una opción como contribuyente, de que sea en función del patrimonio financiero. O sea, estamos hablando de patrimonio financiero, nos estamos refiriendo básicamente a los principios contables generalmente aceptados, ¿ya? Que hoy día son las IFRS, ¿ya? Pero con respecto al patrimonio financiero me dice, mire, o vuelvo un poquito atrás, si yo efectúo la proporción en función del capital propio tributario, no tengo absolutamente ningún problema, no tengo que pedir autorización, actúo de pleno derecho. Pero si quiero de alguna manera aplicar entonces la proporción en función del patrimonio financiero, que dependerá de los números, qué es lo que me conviene uno u otro, ¿ya? Pero si es patrimonio financiero, tengo que solicitar autorización previa al servicio de impuesto interno. Y el servicio me dice, usted como servicio tiene que resolver esto fundadamente dentro de 15 días, una vez que yo le proporciono, ¿cierto?, todos los antecedentes correspondientes. Entonces aquí siempre hay que tener cuidado que ¿cómo son estos 15 días? Pues pareciera que son flexibles, porque me dicen desde que la sociedad pone todos los antecedentes. Y la pregunta es, ¿cuáles son todos los antecedentes? ¿Ya? Yo tendría que tratar de poner la mayor cantidad posible para que no me pidan nada más, digamos, ¿ya? Pero me puedo encontrar siempre con la sorpresa que me va a llegar alguna notificación, algo por el estilo, que me dice, oiga, falta A, falta B, falta C, necesito esto otro, qué sé yo, y el plazo se va alargando, ¿ya? Y eso, naturalmente,
causa un problema con respecto a materializar la división. Tenemos que tener cuidado en ese tipo de cosas. Pero lo interesante aquí, ¿cierto?, que yo tengo dos procedimientos, ¿ya? Capital propio tributario o patrimonio financiero, con las particularidades que ya hemos señalado, ¿ya? Fusión o el 100% de los derechos. El registro FUT, naturalmente, FUT se entiende incorporado en la sociedad que subsiste, ¿ya? Así que, desde ese punto de vista, no tenemos absolutamente ninguna dificultad, ningún problema, ¿ya? Se traslada el FUT, ¿cierto?, de ese punto de vista con respecto a la fusión. ¿Ya? Se integra en la sociedad que sigue subsistiendo. Pasemos a otros artículos. El 18º transitorio, ¿ya?, que está relacionado con los pagos provisionales, ¿cierto?, que tienen que cumplirse, ya, desde abril del 2020 hasta marzo del 2021. ¿A quiénes afecta esta situación? A las empresas que al 31 de diciembre del año 19 eran contribuyentes de renta atribuida y que ahora pasan naturalmente al régimen semi-integrado, ¿cierto?, el 14A actual. Entonces la ley aquí me dice, mire señor, usted debe recalcular la tasa de PPM considerando la tasa del 27%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la renta atribuida hasta el año que recién pasó, ¿cierto?, declaración que hicimos en abril de este año, tributamos en base a un 25%. ¿Ya? Entonces ahora nosotros tenemos que hacer el recálculo, pero considerando la tasa naturalmente del 27%. Eso es lo que pasa con respecto a estos pagos provisionales, ¿cierto?, que ya estamos cumpliendo a esta fecha, dando las suspensiones por ahí que hay, ¿no? Artículo 33º transitorio. Contribuyentes que al 24 de febrero del año 20 mantengan gestiones judiciales pendientes por reclamos, ya sean estos reclamos por giro o liquidaciones, ¿ya? Estamos hablando de gestiones judiciales, o sea, esto significa, ¿cierto?, que tenemos pendiente reclamos antes los tribunales tributarios y aduaneros, o que estamos a nivel de Corte de Apelaciones, o que estamos a nivel de Corte Suprema, ¿ya? Curiosamente, no me señala, ¿ya?, cuando estamos frente al Tribunal Constitucional, porque en los juicios tributarios, dependiendo de ello, podría, ¿cierto?, en cualquiera de las instancias, tribunales tributarios, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, ¿cierto?, ir a Corte Constitucional, al Tribunal Constitucional, ¿ya? Entonces la norma me dice, mire, por esta única vez, dentro de un plazo de 24 meses, a contar naturalmente la fecha de publicación de la ley, entonces esto significa que el vencimiento es el 24 de febrero del año 2022, ahí se me cumplen los 24 meses, ¿ya? Me dice, mire, usted puede poner término a esta situación judicial que tenga en alguno de estos tribunales, reconociendo la deuda debidamente reajustada. ¿Y qué es lo que significa esto? Que tenemos una condonación total de intereses y la multa por parte del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Eso es lo interesante en esto. La ley por ahí me dice que sí, ya yo tengo que, con respecto a impuestos internos, caucionar, ¿cierto? Dejar una caución para que, en definitiva, se desista esto en los tribunales. Ya esa caución es para asegurar, obviamente, el pago, ¿no? Porque si no, ya, no tendría sentido, ¿cierto?, la norma que estamos tratando de comentar, ¿ya? Que aquí también tienen que evaluar, ¿cierto?, qué significa esos intereses y multas, ¿ya? Mirado desde ese punto de vista, la ley, como ven ustedes ahí, se encarga muy bien de decir, mire, es la deuda debidamente reajustada, o sea, la deuda por el reajuste naturalmente del IPC. O sea, lo que yo tengo solamente condonación de intereses y multa en un 100%. Artículo 39º transitorio, ¿ya? Aquí vamos a hablar de la distribución de utilidades en forma desproporcionada de FUT, a contar del 3
Miren esto, 3 de julio del año 2019. O sea, esta es una norma claramente con efecto retroactivo, ¿ya? Entonces, este es el FUD que pagó el impuesto sustitutivo de acuerdo, naturalmente, con la reforma tributaria pasada, que estuvo en las leyes 20.780, ¿cierto? Y 20.899. Cuando pagamos este impuesto, solucionamos, ¿cierto? Hablábamos de que limpiamos el FUD, ¿cierto? Pero ese FUD yo lo podía entregar en cualquier momento, no tenía un orden, ¿ya? Y por alguna u otra manera, ¿cierto? Parece que empezamos a ir un poquito más allá, como siempre, y le entregamos ya este FUD no en proporción a la participación que tenían los socios accionistas en el capital, sino que simplemente entregamos más allá de esa participación. Y aquí este artículo 39 transitorio nos pone un parelé, por así decirlo, nos dice, mire, no, si es desproporcionado, aquí usted va a tener un castigo, pero con efecto retroactivo, ¿ya? 3 de julio del 19. ¿Por qué este 3 de julio del 19? Básicamente es el momento en que se introdujo en la discusión en el Congreso, ¿cierto?, la indicación para introducir a su vez este artículo, ¿ya? ¿Y cómo aplica esto? Cuando el Servicio de Impuesto Interno considere que no se cumplen con razones económicas, financieras, patrimoniales o de carácter administrativo, ¿ya? Que eso es lo que nosotros tendríamos que demostrar, que sí estamos en razones económicas, sí tenemos razones financieras, patrimoniales, administrativas, ¿ya? Lo que eso significa, cada uno de esos conceptos, podríamos hablar latamente de ello, ¿cierto? En alguna oportunidad a lo mejor no lo vamos a hacer, ¿ya? Porque esto está concatenado, vamos a ver con otra situación también que es importante. Pero noten aquí algo interesante. Aquí está hablando distribución de utilidades. Distribución de utilidades. Si ustedes se fijan, normalmente la ley es muy cuidadosa, ¿ya? Y cuando estamos hablando de el retiro, cuando estamos hablando de sacar estas utilidades fuera de la empresa, la ley siempre se refiere a retiro, remesa o distribuciones, ¿ya? Entonces uno dice, el retiro, ¿cierto?, normalmente está relacionado con las sociedades de personas, ¿ya? La remesa es cuando estoy de alguna manera efectuando, ¿cierto?, o cuando esas utilidades van fuera del país, ¿no? O sea, con respecto a contribuyentes, afecto al impuesto adicional, ¿ya? Y la distribución la relacionamos con acciones, ya sean acciones de sociedades anónimas, ¿cierto?, abierto o cerrado, o las sociedades por acciones, ¿ya? Yo incluiría también la sociedad en comandita para eso, ¿ya? Entonces aquí dice cuando el servicio considere que no se cumplen las razones en la distribución. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que me dejó fuera, ¿cierto?, a los retiros? Lo dudo. Yo creo que la interpretación de impuestos va a ir por otro lado, ¿ya? Dice, la desproporción es respecto de la participación en el capital de la empresa. Claro, o sea, yo tengo un 5% y en el fondo estoy recibiendo prácticamente el 100%, ¿cierto?, de este tipo de utilidades, ¿ya? Y cuando la empresa dice tenga directa o indirectamente contribuyentes de impuesto global complementario, pero que esos contribuyentes están relacionados. Y aquí hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque en el Código Tributario se introdujo una normativa para decir claramente quiénes están relacionados, ¿ya? Y que es una norma muy compleja, muy abierta, ¿ya? Pero aquí la ley me dice, mire, en este caso, para este artículo, ¿ya?, para esto que estamos comentando, los relacionados son básicamente el cónyuge, los convivientes civiles, que es otra forma, ¿cierto?, de tener un régimen legal correspondiente, ¿ya? Y los parientes, me dice, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. ¿Y quiénes son esos? Que ya los pusimos ahí, ¿cierto? Porque me dice, ascendientes. ¿Quiénes son los ascendientes? Mis padres, mis abuelos. Descendientes. ¿Quiénes son los descendientes? Mis hijos, mis nietos. Solamente esos, no otros. Entonces aquí no aplica la regla, naturalmente, de relacionados, que es mucho más compleja que esto, sino que aplica
solamente en este tipo de contribuyentes, ¿ya? Cónyuges, convivientes civiles, los padres, los abuelos, los hijos, los nietos. Si esos son los que están involucrados dentro de la sociedad correspondiente y las distribuciones las hacemos en forma desproporcionada, entonces ahí tenemos una penalidad. ¿Qué pasa en estos casos? Que aplica un impuesto único a la empresa equivalente a un 25% sobre el exceso, ¿cierto?, respecto a la desproporción. ¿Ya? Como decía yo, si me corresponde un 5, un 10%, el exceso sobre ese 5, ese 10%, es lo que le van a aplicar el 25% en la medida que yo no logre demostrar, ¿cierto?, que lo estoy distribuyendo en función de razones económicas, administrativas, financieras, etc. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo interesante, porque una norma similar a contar del 1 de enero de este año, ¿cierto?, rige para la distribución o retiro, dice, en forma desproporcionada de las utilidades de la empresa. Y ahí me aplica la tasa del 40% del impuesto del artículo 21. ¿Ya? Aquí es más gravoso, digamos, ¿ya? Y esto partió el 1 de enero del año 20. Pero aquí claramente me dice distribución o retiro. Así que fíjense en la dicotomía que existe con respecto al food que limpiamos su oportunidad, con respecto a este otro tipo de utilidad. Esto que está en forma permanente para la distribución o retiro y que me puede afectar el 40% por la desproporción correspondiente, está en el artículo 14, en su número 9 de la actual letra A de la ley de la renta. Hacemos otro artículo, artículo 46º transitorio, los fondos de inversión privada, más que nada una información, ¿ya? Dice, si no cumplen con tener 8 aportantes, ninguno puede, si son 8, ninguno dice puede tener más del 20%, ¿ya? Artículo 18º de la ley 21.210, que modificó la ley de fondos, ¿ya? Estamos hablando de fondos de inversión privado, y deben tributar como si fueran una sociedad anónima, ¿ya? Así que, cuidado con los fondos de inversión privados, que cada día, ¿cierto?, van estrechando más su actuar de este tipo de fondos. Eso un poco porque de alguna otra manera, como contribuyente, pareciera que siempre fuimos más allá de lo que realmente significaba tener este tipo de inversiones o tener este tipo de fondos, ¿cierto? Artículo 46º transitorio está relacionado con las modificaciones que la ley 21.210 en su artículo 31 introduce a la ley de rentas municipales en relación naturalmente a las patentes comerciales. Y esto, como dijimos, oportunidad se refiere de alguna otra manera, ¿cierto?, a las sociedades de inversión. ¿Ya? Son las empresas, sociedades de inversión, ¿ya? Usa esos dos conceptos, empresas o sociedades de inversión. Recordemos que el concepto de empresa hoy día, ¿cierto?, está definido en el artículo 14 de la ley de la renta, ¿ya? Cosa que no teníamos antes, ¿ya? Y las empresas ahí son las empresas individuales, ¿ya? Y básicamente todas las sociedades correspondientes pasan al concepto de empresa, ¿ya? Esto, recordemos también que la determinación del capital propio tributario, sobre el cual se paga la patente municipal, ¿cierto? Los contribuyentes pymes, tanto del número 3 como del número 8 de la letra D, recuerden que tienen una determinación simplificada del capital propio, ¿sí? Un recordatorio. ¿Sí? La vigencia de esto es a contar del 1 de julio del año 20. ¿Ya? O sea, a contar del segundo semestre. Recuerden ustedes que las patentes se pagan en función del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a comentar con respecto a esto, que son las sociedades de inversión, ¿ya?, parte a contar del 1 de julio del año 20. ¿Por qué se aclara o por qué se norma esta disposición? ¿Ya? Porque siempre han habido problemas si las sociedades de inversión pagan o no patentes. Y por ahí hubo un fallo el año pasado de la Corte Suprema, ¿cierto?, que a una sociedad de inversión que litigó, ¿ya?,
le ganó el juicio a la municipalidad y la Corte dijo no están afectadas a patente. Y eso causó un revuelo bastante grande, ¿cierto? En especial por las municipalidades, ¿ya? Y por eso que vemos esta normativa ahora dentro de esta ley de reforma tributaria, ¿ya? Y ahí entonces la ley se cuida mucho de decir, mire, no es factible efectuar cobros retroactivos ni solicitar devolución de cantidades pagadas. O sea, aquí vino a zanjar, ¿cierto?, esta normativa en que me dice, mire, las sociedades de inversión parten obligatoriamente en pagar patente municipal a contar de julio de este año hacia adelante, ¿ya? Por lo tanto, todos aquellos cobros retroactivos que estaban efectuando en las municipalidades, ¿cierto?, por periodos pasados, no lo pueden hacer. Pero si por alguna circunstancia yo, una sociedad de inversión o empresa de inversión, pagué patente, no puedo pedir devolución de las cantidades pagadas. O sea, eso ya quedó absolutamente zanjado, ¿ya? Bien, eso era lo que queríamos comentar en esta oportunidad, ya en los distintos temas que hemos planteado, ¿ya? Espero que les haya resultado, ¿cierto?, de una información que puedan ustedes manejar, ¿ya? Como siempre, nosotros esta presentación la vamos a tener en la página de la Cámara, ¿cierto?, la cual pueden manejar, ya a contar de los próximos días. Voy a hacer las correcciones ahí que de repente vimos que en función de algunas fechas están incorrectas, el cual que les pido los perdones correspondientes, pero siempre pasan estas cosas, a pesar que uno revisa, ¿cierto?, pero se producen esos gazapos. Eso sería todo por ahora, hasta una próxima oportunidad. Tenemos ya pensado un próximo taller tributario para septiembre y que se va a referir básicamente a las modificaciones que están en el Código Tributario. Hay modificaciones muy, muy importantes en todo lo que corresponde básicamente a fiscalización y otros temas que vamos a comentar en su oportunidad. Mario. Muchas gracias, Adolfo. Excelente presentación. Hay temas muy profundos y ha demostrado en la trayectoria que tiene don Adolfo en este tema tributario, ¿no? Muchos años en la arena tributaria, estimado Adolfo. Se nota. Se nota. Gracias, Mario. Agradecemos mucho la participación de los oyentes y los que nos están viendo en este chat. Y queremos ver, evidentemente, algunas preguntas. Las quiero responder tú, Hernán. Hay dos preguntas, no son muchas. Sí, aprovechemos la oportunidad. Creo que tenemos tiempo todavía para realizar y formular preguntas. Claro, hay una pregunta que dice, Jai, que pregunta, consulta. Se dijo que los 14A pasaban a 14A semi-integrado, cuando casi todos los 14A pasaron a 14D. Un gusto verlo y escucharlo nuevamente. Eso en realidad no es una pregunta, es una felicitación, don Adolfo, que le están dando. ¿Ya? Muy bien. Efectivamente, comparto que efectivamente... Lo interesante en esto, para estar, como dijimos o tratamos de decir en algún momento, hay que meterse en la página de impuestos internos para ver si estamos correctamente clasificados, porque de repente, ¿cierto?, uno podría ver que no está cumpliendo con la normativa para estar en uno u otro régimen tributario, y eso me puede causar alguna problemática después. Entonces, claro, es mejor asegurarse bien en relación, ¿cierto?, a cada contribuyente en particular. Felizmente tenemos plazo todavía hasta el 30 de septiembre de este año. Claro, yo también, para argumentar también con todos estos beneficios que hay por el COVID-19, también hay ciertos beneficios a las pymes o todas cómo se clasifican. Por lo tanto, hay que tener muy clara la clasificación para que acceda a los beneficios también, independientemente que después tenemos que clasificar dónde estamos, correcto, pero uno tiene que estar bien hoy día para poder adquirir los beneficios. Claro. Uno de los puntos importantes, por ejemplo, que estábamos recién hablando de las patentes, ¿cierto?, es que las pymes calculan un capital propio bien simplificado, digamos. Claro. Que es súper importante, en especial
las pymes que están en el número 3 de la letra D, ¿cierto? Exacto, bueno, aparentemente se han ido despejando algunas dudas, ya todos sabemos hoy que el Servicio de Impuestos Internos el día 25 de febrero del año 2020, un día después que salió publicada la ley, ¿no es cierto? Sí. A todos los contribuyentes ya los reclasificó, ¿no es cierto? Usted le dijo, usted señor de que viene del A, es del A del régimen pasado, sigue en el A de este año, ¿no es cierto? Un régimen semi-integrado, del régimen atribuido semi-integrado, y el régimen semi-integrado, usted continúa con semi-integrado. Y si el Servicio de Impuestos Internos observó que el contribuyente calificaba para estar en un régimen ProPyme general, también los clasificó como ProPyme general. Pero también nos traslada la responsabilidad a cada uno de nosotros, que tenemos que evidentemente observar si cumplimos o no los requisitos de acuerdo a lo que el Servicio de Impuestos Internos nos clasificó. Por tanto, una vez que nosotros hayamos observado ello y estamos conformes, creo que no tenemos nada más que hacer, ni siquiera ratificar que el Servicio de Impuestos Internos nos haya clasificado correctamente, ¿no? Ese trabajo ya no hay que hacerlo, ¿no? Por eso, Mario, fue muy relevante tu presentación la vez anterior, cuando tú hablabas para clasificarlo, era relevante el nivel de ingresos que tenían las compañías, las sociedades, ¿no es cierto? Y el servicio no tenía la información de la empresa o los ingresos con los relacionados. Y si a eso le sumamos que también tiene que sumar lo relacionado con el exterior, efectivamente hay una mala clasificación del Servicio de Impuestos Internos, y como dijo don Adolfo, ahí tendremos que cada uno ubicarnos donde realmente corresponde. Por lo tanto, esa pega es de nosotros, o sea, en otras palabras, del contribuyente. Exactamente. Aquí hay otra consulta de Jaime Larache que dice: si estoy en una 14D transparente, o sea, 14D8, ¿se puede quedar en una 14D normal? Obviamente. Ahí tiene que traspasar, transferirse e informar este cambio, sí, el 30 de septiembre. Ahí hay un cambio, porque seguramente pasó de un régimen 14D transparente, que es un D8, el servicio lo clasificó ahí porque seguramente el contribuyente estaba en un régimen 14 TER, letra A del régimen anterior, ¿ya? Entonces, por lógica, el servicio dijo, señor, y la ley le dijo, usted pasa a un régimen de transparencia tributaria. Y si se quiere cambiar, desde luego eso pasa, tiene que informar más tardar el día 30 de septiembre de este año para a un régimen de 3. Régimen general ProPyme se llama, ¿no? Así. Gracias. Ok, entonces, mire, yo creo que quedan bastantes dudas en relación a cómo confeccionar los nuevos regímenes y registros tributarios, ¿cierto? Eso estamos esperando la circular del Servicio de Impuestos Internos para aclararnos muchas dudas. Hay un resolución. La resolución y muchos temas relevantes ahí. Hoy día hay un cambio muy importante, que los retiros de distribuciones ya no se imputan en la fecha en que se hicieron el retiro, sino que se hace al término del ejercicio, a la espera, obviamente, de todo el registro de utilidades al cierre de cada ejercicio. Entonces, hay un tema súper relevante de ver cómo se va a imputar el tema de los retiros, dividendos, remesas y sus créditos, ¿ah? Bueno, yo creo que una vez que tengamos la circular, podríamos ya tener también en forma inmediata una charla de esta naturaleza. ¿Les parece? Una operativa. Sí, señor. Ya con números. Hacer un ejercicio. Yo creo que nuestras próximas presentaciones deberían ser con números, ¿no? Con ejercicio. Pero estamos esperando obviamente las instrucciones de impuestos para, en función de eso, ver cómo vamos a manejar los números. Y ahí ustedes, tanto Mario como Hernán, son expertos en manejar cierta situación. Estamos esperando eso. Sí. Traemos la palabra experto, ¿ah? Una promesa. Yo creo que cuando aprendimos FUT nos cambiaron todo el sistema. Entonces, tenemos que empezar a practicar de nuevo. Pues bien, en septiembre tenemos la charla de derechos contribuyentes de don Adolfo. De código. De código tributario, los cambios y en particular los derechos contribuyentes, sí. Que exactamente.
vienen cambios Exactamente. importantes y Sí. les invitamos a participar en la charla de septiembre. Y después en octubre, bueno, nosotros con números, ojalá capital propio, registro de renta empresarial, etcétera, etcétera. Tenemos bastantes temas. Para Así es. entretenernos. Muy bien. Le agradecemos mucho la participación y esperamos continuar con vuestra audiencia en las próximas charlas. Muchísimas gracias, don Adolfo, Hernán. Nos Gracias, vemos la Mario. Gracias. Nos Muy bien. vemos. Adiós. Cuídense. Adiós, cuídense.